Ruina. Por El Último Val. Link del fanfic como nombre del creador en la descripción. Resumen. A medida que el elenco terminó de ver los eventos del arco 4, una misteriosa dama toma el control del teatro y los obliga a ver un futuro en el que Subaru es invocado una vez más a otro mundo. Un mundo mucho, mucho más cruel. O el elenco de Wadabe Library of Ruina. Con nuestro amado chico que muere mucho, Subaru, reemplazando a nuestro amado Loyan, Roland. Tenga en cuenta. Este es mi primer fic, y el inglés no es mi lengua materna. Ténganlo en cuenta. También tengan en cuenta. Spoilers de Zero, Udaa, Lobotomy Corporation, Library of Ruina es su secuela, después de todo, y Library of Ruina. Debería estar bien si no jugó / vio los últimos, pero probablemente debería leer Oda antes de para entender lo que está sucediendo al principio. Notas. Inspirado en Zero viéndolo morir una y otra vez por Reactionist, al igual que en el resumen, tengan en cuenta que este es mi primer fanfic y no se me da muy bien el inglés. Las críticas son más que bienvenidas, sobre todo porque no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, es la primera vez que uso AO3 para esto. No tengo un horario fijo, así que no puedo garantizar cuándo saldrán nuevos capítulos. Si les gusta este fanfic y quieren ver más, claro está. Y, viendo que la mayoría de los escritores novatos subestiman el tiempo que les llevará a escribir un nuevo capítulo de su historia, no me haría muchas ilusiones, lo intentaré lo mejor que pueda, pero aún no puedo prometer nada. Dicho esto, espero que lo disfruten. Ver el final de la obra para otras obras inspiradas en esta. Capítulo 1. Introducción, medio. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Alegría. Eso era lo que sentían todos en el teatro. Tras ver al joven de ojos malvados atravesar un infierno en forma de interminables ciclos llenos de dolor y desesperación, presenciar cómo la gran liebre lo devoraba vivo, descubrir que todo lo que sufría había sido planeado desde el principio por un payaso loco con el único objetivo de convertirlo en la herramienta perfecta para sus planes, y presenciar cómo un hombre inocente perdía poco a poco las ganas de vivir. Era natural que se alegraran por él al verlo convertirse en un caballero para su amada. Después de todo, recibió su merecido. Emilia, Rem y Beatriz se abrazaban al héroe dormido con lágrimas de alegría en los ojos. Tras verlo, olvidaron cómo lucía un Subaru feliz. Por eso, verlo lleno de alegría tras lograr su objetivo fue realmente estimulante. «Felicidades», susurró Emilia, secándose las lágrimas de los ojos. «Sabía que podías, mi héroe. Rem siempre ha creído en ti». Rem, a pesar de no ser muy fan de no estar consciente mientras su héroe finalmente era reconocido como un verdadero caballero por todos, estaba feliz de que la pantalla le diera otra oportunidad de disfrutar de este momento único en la vida. «Supongo que lo has hecho bien», le dijo Beatriz a su contratista dormido, con una sonrisa cariñosa. «Betty está orgullosa de ti». En cuanto al dúo, pronto trío, de idiotas, bueno, sí. Gritó Garfield a todo pulmón. «Es mi capitán. Créedlo. Pronto todo el mundo saberá su nombre». «Wow. Garf. Cálmate un poco, por favor». Otto no quería que Garf se calmara, ni lo más mínimo. Si había un momento para celebrar, era ahora. Creía que su hermano merecía todos los elogios y mucho más. Lo mismo podría decirse de Frederica, quien, en lugar de regañar a su hermano por gritar como un lunático, eligió permanecer en silencio y sonreír como una forma silenciosa de celebrar la victoria del niño. Petra, que estaba a su lado, también se alegró de ver a su amado tan vivo. Ya estaba perdidamente enamorada del hombre carismático que un día llegó a su vida, la salvó y la llenó de la luz que solo él podía irradiar. Ahora, tras ver lo que sufrió por sus seres queridos, bueno, al regresar a casa, pediría cortésmente permiso a sus padres para casarse con él de inmediato. Conceptos como la edad, las leyes o el consentimiento de su amado no le importaban. Iba a hacerlo feliz, le gustara o no. Roswaal, quien estaba completamente jodido tras descubrir sus planes ante toda esa gente, no pudo evitar sonreír al ver la escena. Aunque estaba enojado con el chico por arruinar sus planes y hacer que sus 400 años llenos de pecados fueran inútiles, no lo odiaba.
Incluso él sabía que él era el malo de la historia, y Subaru era solo una de sus víctimas. Así que verlo triunfar en lo que quería, incluso a costa de sus propios objetivos, lo hizo feliz. Por fin, después de tantos años, el bien por fin venció al mal. Ram se sentía orgullosa, pero solo un poquito de Baruzu, aunque no lo admitiría. De quien realmente estaba orgullosa era de Roswaal. Con solo verlo sonreír con tanta sinceridad, le demostraba cuánto había progresado como hombre. Ya no lamentaba la pérdida del libro que decidió su destino. No es que eso lo salvaría de lo que los caballeros planeaban hacerle para hacerle pagar por sus crímenes. Mientras los miembros del campamento Emilia estaban ocupados siendo ellos mismos, otros también estaban celebrando la victoria de su amiga. Felt aplaudía y felicitaba a su hermano mayor con una sonrisa en el rostro. Si no hubiera sabido que el caballero a su lado intentaría detenerla, también estaría silbando y gritando. Dicho caballero estaría orgulloso de ella por mostrar buenos modales, o al menos, por no mostrar lo contrario. Desafortunadamente, toda su atención estaba fija en la pantalla. Ver a su amigo obtener el título de caballero que se ganó con tanto esfuerzo lo llenó de alegría. Reinhard creía firmemente que Subaru era mejor héroe de lo que jamás podría serlo, así que ver cómo estaba un paso más cerca de ser reconocido como tal, le infundió la tan necesaria fe en el mundo que, como cualquiera que ve morir a su amigo de formas horribles varias veces, comenzó a perder poco a poco con el visionado. El campamento de Krusch era el más tranquilo en cuanto a todo, con Krusch sonriendo con cariño al ver al hombre que salvó y vengó cientos de almas en el campo de batalla siendo reconocido oficialmente como caballero. Wilhelm mirando al niño que consideraba su nieto lleno de orgullo. Y Félix simplemente feliz de tener un buen momento después de todas las cosas que le indujeron al trauma. Anastasia, a diferencia de sus mercenarios, que aplaudían la victoria del chico, planeaba cómo llevarlo a su campamento. El tiempo es oro, después de todo. Si bien el uso de regreso por muerte sin duda sería beneficioso en, bueno, cualquier área que se le ocurriera, se prometió a sí misma que no obligaría al hombre a usarlo por razones tan insignificantes. Una de las cosas que el dinero no podía comprar era la humanidad. Y no planeaba perder la suya, ni dejar que el chico perdiera la suya. Aún así, el conocimiento sobrenatural que poseía era invaluable, y no aprovecharlo sería una estupidez. Mientras tanto, Julius, al igual que Reinhard, se sentía orgulloso y feliz por el hombre al que solo podía esperar llamar amigo. Lamentaba sinceramente lo que había hecho y, aunque las intenciones fueran buenas, aún dudaba que mereciera perdón. Aún así, no dejaría que esos pensamientos arruinaran el momento, así que decidió alejarlos y disfrutar al máximo de lo que veía. Contrariamente a lo que se podría pensar inicialmente, a Priscilla le hizo gracia esta escena. No porque le gustara el chico, claro. Al contrario, le pareció un final aceptable para lo que consideraba algo parecido a una obra de teatro. Cualquier otra cosa habría arruinado la historia. Aunque todavía estaba algo decepcionado porque su hermano de otro mundo eligió priorizar a los demás en lugar de a sí mismo, todavía estaba feliz de que no solo finalmente tuvo un final feliz, sino que también comenzó a amarse un poco a sí mismo y a no verse como prescindible. Pasitos de bebé, supongo, en general, todos estaban de buen humor. Algunos empezaron a hablar entre sí, mientras que otros aún procesaban lo que veían. Sin embargo, después de un tiempo, alguien se dio cuenta de que algo no cuadraba. Oye, ¿no debería despertar ya el capitán? O sea, era el cuarto arco, ¿verdad? Sorprendentemente, fue Garfield el primero en recordar lo que el alcaide, el ser que los había convocado al teatro, les había prometido. Cuando terminó de decir eso, todos los demás se quedaron en silencio por un segundo, antes de decidir responder su pregunta. Así es, Garf. Exclamó Emilia emocionada al imaginar que su caballero por fin abría los ojos después de tanto tiempo. Tenía muchas ganas de hablar con él cuanto antes. Sin embargo, dicha emoción duró poco, ya que se dio cuenta de que la pantalla se había apagado hacía bastante tiempo. Aún así, Subaru permaneció tan inmóvil como siempre. Entonces, ¿por qué? No terminó la pregunta, pero todos entendieron lo que iba a preguntar. ¿Por qué sigue inconsciente? Tal vez el guardia nos dejó por un momento y no se dio cuenta de que habíamos terminado con la visita.
Fue Anastasia quien ofreció una posible explicación a los eventos, o la falta de ellos, que estaban ocurriendo. Sí. El alcaide parecía tener la intención de cumplir su palabra. Julius, tras reflexionar sobre las palabras de su ama, decidió rápidamente apoyarlas. Pero si ese es el caso, ¿deberíamos esperar a que regrese?, preguntó. Podríamos intentar llamarlo en voz alta, con la esperanza de que nos escuche donde quiera que esté. Reinhard añadió su opinión al respecto. Si gritar a todo pulmón funcionó para Subaru, no ve por qué no intentar una estrategia tan maravillosa. Creo que eso sería innecesario e inútil. Cuando la voz empezó a hablar, todos se quedaron en silencio. Podían distinguir que quien les hablaba no era el alcaide. A pesar de provenir de la pantalla como la suya, la voz del desconocido era diferente. Era una voz femenina, terriblemente dulce. A pesar de ser educada y no dar motivos para temer, provocaba escalofríos a cualquiera que la oyera. Disculpen mi aparición sin avisar. Estaba esperando a que todos terminaran de hablar para presentarme. No me gusta interrumpir a los demás cuando no es necesario. Jejeje. Si la voz les dio a todos mala vibra, la pequeña risa al final no hizo más que confirmar sus peores temores. Solo, ¿quiénes son? Y Reinhard comenzó a preguntar, solo para ser interrumpido por su ama. ¿A quién le importa eso?, exclamó Felt con tono preocupado. Antes de que nadie pudiera decirle nada, continuó. Dime, ¿qué coño le hiciste al guardián? A pesar de lo que cualquiera pudiera pensar al principio, le había cogido cariño a su guardián. De no ser por él, jamás habrían sabido del sufrimiento de su hermano mayor. Así que sentía que le debía una. Parecía un tipo genial, además. Así que, ver que lo reemplazaron por una mujer que levantó tantas sospechas como un niño jugando al buscaminas de Microsoft, aunque ella no sabía qué era, claro, solo la preocupó más. ¿Le habrá hecho algo? ¿Está a salvo? ¿Está bien? Hasta cierto punto, lo mismo podría decirse de todos. Excepto de Priscilla, que seguía siendo Priscilla. Para responder a la primera pregunta, estoy de acuerdo con Felt. Saber mi nombre o algo sobre mí no tiene sentido, ya que no cambiará la situación en la que te encuentras. Nada lo hará. Mientras la misteriosa mujer enfatizaba la palabra nada, dos cosas quedaron claras para el elenco. Esta voz era la nueva persona a cargo aquí. Ella no sería tan agradable como la anterior. En cuanto al segundo, creo que todos están informados de que este guardián estuvo involucrado en una pelea mientras presenciaban el pasado del joven, ¿es correcto? Su tono lo dejaba claro. Quería respuestas y solo aceptaría la verdad. Quienes aún no estaban sorprendidos por su repentina aparición asintieron. Sabían que estaba peleando con alguien o algo. ¿Había pasado algo que le impidiera ir al teatro? ¿Será que él? Pronto se dieron cuenta de que no sabían cuándo este ser podía verlos. Sin embargo, antes de que pudieran hablar, ella respondió. Bien. Bueno, resulta que la magnitud de dicha batalla fue en aumento, hasta el punto de que ni siquiera nosotros podíamos ignorarla. Por lo tanto, decidimos intervenir. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de procesar el hecho de que no estaba sola en esto. Al oír su risa silenciosa, ya podían adivinar que, fuera lo que fuese que implicaba esta intervención, no era nada bueno. Bastardo. Gritó Felt. ¿Qué le hiciste? Sintió una mano en el hombro. Al mirar al dueño, se dio cuenta de que era la de su caballero, quien sacudía lentamente la cabeza con expresión triste, haciéndole saber que debía esperar lo peor. No estaba contento con esto, pero lo único que podían hacer ahora era mantener la calma, controlar la situación y actuar en consecuencia. Sabía que el guardián no era alguien débil, ni siquiera comparado con él, el santo de la espada. Por lo tanto, si realmente había perdido contra esta desconocida, significaría que no era alguien a quien tomar a la ligera. Una vez más, creo que eso es irrelevante. Lo único que necesitas saber es que no lo verás, ni lo oirás, en este caso, de ahora en adelante. Y que yo seré su sustituto en su ausencia. Felt quería continuar con el interrogatorio, pero en el fondo sabía que sería inútil. Quienquiera que fuese esta mujer, solo daría las respuestas que estuviera dispuesta a dar.
Por lo tanto, permaneció en silencio, mordiéndose la lengua en un intento de controlar el impulso de arremeter contra algo que, hasta donde ella sabía, no tenía forma física. Solo podía esperar que el guardián que tenía no muriera. O, al menos, que no sufriera demasiado antes de morir. Al ver que la adolescente prefería guardar silencio, la señora continuó. Muy bien. Si eso era todo lo que querías preguntarme, supongo que todos los demás tienen sus propias preguntas. Más interesantes, ojalá. El resto del elenco se tensó mientras la misteriosa mujer los remitía. Parecía como si cada rincón oscuro de la sala los estuviera observando, juzgando sus pecados y a punto de emitir un veredicto que ninguno merecía. Este ambiente no mejoró ni siquiera cuando ella, en un tono más acogedor y dulce, preguntó. Entonces, ¿a quién le gustaría ir después? Notas. Sí, Mioke es muy nervioso, lo sé, pero así son los árbitros, excepto que Project Moon sabe cómo escribir personajes apropiadamente y hacerlos increíbles. Además, no sé si el log de Reactionist también es un sí, insertar yo mismo, pero si lo es. Por favor, sepan que no tengo nada en contra de Reactionist. Es un gran escritor y parece una buena persona con quien estar. También me gusta el personaje del guardián. Aún así, qué mejor manera de mostrar el poder y la crueldad de un árbitro que matando, o no, a nuestro mejor chico. Dicho esto, ¿lo disfrutaste? ¿Hay algo que podría haber hecho mejor? Háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos. Con suerte, editar. Hey chicos, solo para que lo sepan, los comentarios contienen spoilers de Library of Ruina, así que si no lo han jugado / visto, les recomiendo no leerlos. Capítulo 2. Introducción, 2, resumen. Segunda parte de la introducción. El elenco se hace algunas preguntas y aprende algo que les romperá el corazón. Notas. Hola a todos. Quiero agradecerles a todos sus amables palabras. No esperaba que Ruina tuviera tan buena acogida en su primer capítulo. Esto me motivó a terminarlo cuanto antes, aunque prácticamente solo representa 3/4 de la introducción. Espero que lo disfruten. Si tienen algo que decir, déjenlo en los comentarios. Aunque, como ya les advertí, pueden esperar spoilers de Library of Ruina si no lo han jugado / visto. Dicho esto, vamos directo al grano. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. A nadie le gustó esto ni un poco. No tardaron en celebrar la victoria de su amiga cuando una nueva voz apareció, afirmando que su director ya no se presentaría al teatro, probablemente por culpa de ella, y que sería ella quien lo reemplazaría. ¿Qué quería de ellos? Ahora les preguntó si tenían alguna pregunta, y así fue, muchas. Pero dejó en claro que solo respondería a aquellas que considerara importantes. Con eso en mente, y a pesar de la situación no tan buena en la que se encontraban, Crush decidió levantar la mano mientras los demás o bien hacían preguntas al mismo tiempo, haciendo imposible descifrar lo que decían. O permanecían en silencio, demasiado asustados para decir algo. Mira eso, dijo ella, y todos guardaron silencio. Es agradable ver a alguien con buenos modales. Puedes hablar, Crush Karsten. Con la aprobación de su nuevo anfitrión, Crush se levantó de su asiento y preguntó, ¿cómo nos conoces? Al igual que Feld-sanma, sabías mi nombre aunque no te lo dijéramos. Cuando las palabras salieron de su boca, todos los demás se dieron cuenta de que tenía razón. Había dicho el nombre de Feld incluso cuando nunca lo mencionaron delante de ella. Suspiró la dama. ¿No estabas prestando atención antes, Crush Karsten? Aunque vaciló un poco al ser llamada de nuevo por su nombre completo, estaba lista para esta respuesta. Ahora era el momento de arriesgarse. Sí, empezó. Pero sigo creyendo que es una pregunta relevante. Verá, si sabemos cómo obtuvo esta información, quizá no necesitemos hacer preguntas innecesarias sobre usted ni sobre ningún tema que considere irrelevante, ya que quizá ya sepamos la respuesta. ¿No le parece? Aprovechando la falta de interés de la mujer por saciar su curiosidad, la princesa militar intentó sacarle una respuesta. Si esto funcionaba, podrían obtener la fuente de información de la dama, lo que les daría una posible ventaja en futuras negociaciones. O al menos una mejor visión de cómo era su situación actual.
Pero si se da cuenta de las tácticas de manipulación que está utilizando, bueno, preferiría no pensar en eso. Podría romper la fachada que está poniendo ahora mismo. Con el rabillo del ojo, vio a Anastasia mirándola con orgullo y sonriendo. Se dio cuenta de lo que hacía y le agradeció en silencio el gran golpe que había dado por el equipo. No hice esto por ti. Deja de sonreír así. Si muero, te llevaré conmigo. No puedes dejar de aprovecharte del sufrimiento ajeno. 5 segundos. Veo. Al oír esto, Khrushchev soltó el aire que no sabía que contenía. ¿Les contaría cómo supo sus nombres? ¿Seguiría negándose? Ella. Te lo haré saber, no me gusta que un tonto me engañe. ¿Tendría ella misericordia para perdonar sus malas acciones y ahorrarle una vida miserable o al menos no hacerla sufrir en el proceso de... Sin embargo, me gusta tu actitud y cortesía. Por lo tanto, te seguiré el juego. Solo por esta vez. Mientras decía eso, Khrushchev empezó a sentarse lentamente, murmurando un gracias mientras intentaba recomponerse. Aparte de haberle hecho algo al guardia, lo cual no era poca cosa, no sabían nada de ella. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le tenía tanto miedo ante una simple amenaza? ¿Era algún poder que la influía? ¿Había desarrollado algún sexto sentido? No era propio de ella. Mientras se hacía estas preguntas, mientras Félix intentaba consolarla de cualquier manera, la mujer empezó a hablar. Obtuve todo lo que necesito saber sobre ustedes a través de la misma fuente que me dio la ubicación de este lugar, sus funciones y su razón de ser. ¿Eso es?, preguntó Anastasia, procurando no sonar grosera. Aunque no pudieran verla, todos podían sentir la sonrisa que tenía en su rostro, como si estuviera esperando que alguien le hiciera esa pregunta. Pues, aquel a quien llamas tan cariñosamente el guardián, por supuesto. ¿Qué? Esta vez, fue Emilia quien gritó. Ella sabía que, incluso si técnicamente los secuestraba y los obligaba a ver cosas de pesadilla, realmente se preocupaba por ellos, y no estaban en una relación tóxica donde Emilia desarrolló el síndrome de Estocolmo, a diferencia de cierta criada de pelo rosa y un payaso que conocemos. Demonios, incluso estaba segura de que cualquier batalla en la que estuviera involucrado era para protegerlos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué le contó a esta mujer completamente sospechosa sobre ellos? ¿Lo obligaron? No, era lo suficientemente fuerte como para, hipotéticamente, rivalizar con la Santa de la Espada. No había forma de que perdiera contra ella. Entonces, ¿qué? Se equivocaron y todo el tiempo ella fue una buena dama que quería ayudarlo. Menos probable, pero aún posible. Pero, ¿por qué? Murmuró. En realidad, Emilia sabía la verdad, como todos los demás. Solo esperaba, rogaba, estar equivocada. Desafortunadamente, ese no sería el caso. Tu fe en él es impresionante, Emilia. Y me alegra anunciarte, y con razón. Hizo todo lo posible por guardar silencio. Fue solo cuando yo personalmente empecé a convencerlo de que hablara, que empezó a hablar. Jejejeje. Cuando ella empezó a reírse con picardía otra vez, Al hizo todo lo posible por no llamarla inquieta como la fiera. No era el momento. Perra. Gritó Garfield, intentando ocultar su miedo y tristeza bajo una máscara de ira. ¿Qué le hiciste? Ay, la voz suspiró de nuevo. Aunque también me considero un fan de describir gráficamente mis métodos convincentes delante de niños, mi querido Garfield Tinsel, preferiría que no perdiéramos más tiempo. Así que, a menos que todos quieran experimentar personalmente de qué es capaz la singularidad de la corporación T, creo que deberíamos pasar a la siguiente pregunta. Nadie tenía ni la menor idea de lo que era un T-cadáver Cantatelari T, pero sabían que era realmente peligroso y que los amenazaban con él. Y además, tenía razón. Los niños ya habían presenciado demasiado en la anterior visita, no tenían por qué saber lo que el monstruo con el que estaban tratando le hizo a uno de sus amigos. Bien. Señor Matters, tiene la palabra. Al escuchar su nombre, todos se giraron para mirarlo, solo para verlo levantar la mano con una sonrisa en su rostro. Aunque la mayoría estaba disgustada por el hecho de que este hombre sonreía incluso después de escuchar que alguien a quien la mayoría de ellos consideraba al menos algo cercano fue torturado, los que estaban más cerca de él podían decir que dicha sonrisa era incluso más forzada que las habituales.
Pero, gracias, señora desconocida, dijo en su tono habitual. Dijiste que serías nuestra nueva guardiana, ¿es correcto? Esas no fueron mis palabras, pero sí. En esencia, asumiré el rol de guardián en este escenario. ¿Por qué, si se me permite la pregunta? Bueno, eso implicaría que nuestra estancia en este teatro no ha terminado, incluso si ya hemos terminado de verla. Ante eso, todos tuvieron que admitir que el payaso tenía razón. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué quería de ellos? Ah, ya veo a dónde va esto. Por fin una buena pregunta. Supongo que tardó bastante. Hizo una pausa antes de continuar. En efecto, señor Mathers, su estancia en el teatro aún no ha terminado, pero las proyecciones tampoco. Ante esto, el silencio reinó una vez más. Todos intentaban procesar lo que acababan de oír, cuando... ¿Qué? Preguntó la pequeña Petra. Pero si ya salvó el santuario. Así es, Frederica respaldó rápidamente la afirmación de su subalterna. Y no pasó nada importante entre el final del velatorio y griega. Ahora, las palabras se le quedaron en la garganta a la criada cuando un pensamiento cruzó su mente y la de todos los demás. A menos que, oh, no, el terror invadió el corazón colectivo del elenco al comprender lo que esto significaba. Le habían fallado al chico una vez más, creo que todos se equivocan. La voz detuvo sus pensamientos. El niño no murió ni resolvió un evento sin que ninguno de ustedes lo supiera, desde el final del último vistazo a sus aventuras hasta el momento en que los enviaron aquí. Ante esto, la mayoría de las personas se relajaron casi inmediatamente, para luego quedar tan confundidas como al principio. Pero entonces, ¿qué vamos a ver exactamente ahora? Preguntó Tibey tímidamente. Se supone que debemos observar los meses de inactividad que sucedieron después del santuario. Intentó adivinar con tono cansado. Mientras que el campamento Emilia se molestó un poco por cómo el tipo manco básicamente llamó al tiempo más largo de tranquilidad que Subaru había tenido desde que llegó a Lugúnica aburrido, optaron por permanecer en silencio a favor de ver si su suposición era correcta. Más vale que no sea así. Por desgracia, Priscilla tenía que hablar. El mundo había sido un lugar hermoso durante demasiado tiempo, después de todo. Era hora de que lo acribillara. Mi ser divino no tiene tiempo para ver cómo un bufón de tercer grado pasa su vida sin M. Oh, cállate. La interrumpió Felt, y la tristeza dio paso a la irritación habitual. Dices que no tienes tiempo para mirar bufones, pero apuesto a que lo que más te gusta hacer es mirarte en el espejo. Ante esta respuesta, algunos no lograron contener la risita que amenazaba con salir de sus bocas. Sin duda, no era momento de reír. Pero ver estas dos travesuras les sirvió como un excelente mecanismo de defensa cuando lo necesitaron. A estas alturas, simplemente lo tenían integrado. Rata asquerosa. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Acaso tengo que recordarte que lo único que te protegía de mi ira ya no está? ¿Qué has? ¿Es cierto? ¿De verdad puedo darle a esa zorra la paliza que se merece? La pregunta iba dirigida a su nuevo anfitrión. Aunque Priscilla estaba más que ansiosa por continuar su discusión, todos la ignoraron. Querían oír su respuesta. Si de verdad pudieran luchar físicamente entre sí, definitivamente tendrían que organizarse de otra manera. Incluso si algunos quisieran dañar a otros, Roswell, nadie quería que esto terminara en un derramamiento de sangre. Tintinar se oyó un suave choque entre dos objetos que sonaban como cristales. Como si acabara de colocar una taza en un plato. Ah, suspiró complacida. Siempre puedes intentarlo, si de verdad quieres. Si al final aún tienes las 4 extremidades unidas al cuerpo, significará que te he dado mi bendición. Esa amenaza pasivo-agresiva fue suficiente para calmar cualquier sed de sangre. El viejo guardián los amenazaba para evitar peleas, pero solo usaba su poder para demostrar que era capaz de cumplir su palabra en caso de que alguien rompiera las reglas. Esta mujer, en cambio, no necesitaba usar sus poderes desconocidos para asustarlos. De hecho, casi parecía como si esperara que algún idiota la pusiera a prueba, solo para mostrarles a todos un ejemplo de lo que ocurre cuando alguien la desobedece. Nada. ¡Ay! ¡Qué lástima! Olvídalo. Definitivamente quería que eso pasara. En fin, te ruego que estés tranquilo.
Lo que verás te provocará muchas emociones, pero el aburrimiento no es una de ellas. En ese momento, la mayoría había olvidado la pregunta inicial. Por lo tanto, su respuesta los impactó un poco. Incluso Priscilla, a pesar de lo que dijo inicialmente, pensó lo mismo que los demás. Deberían considerar que cualquier cosa que esta entidad con aspecto de bruja les mostrara no sería aburrida como algo bueno. Vayamos al grano. Al decir esto en un tono más serio, todos se tensaron un poco. Esto era serio. En un futuro próximo, el hombre que conocen por el nombre de Subaru Natsuki, al pronunciar ese nombre, la mayoría del elenco sintió un vuelco. Parecía que al decirlo había roto un tabú no escrito, como si con solo mencionarlo ya lo hubiera condenado a una vida llena de dolor. ¿Por qué, de entre todos los presentes, tenía que ser ella quien lo mencionara? ¿Será nuevamente reclamado por otro mundo? A todos los presentes en el teatro les tomó un par de segundos procesar lo que ella acababa de decir. Primero, descifraron su enigmática forma de hablar. Luego, confirmaron que lo habían descifrado correctamente. Finalmente, necesitaron tiempo para comprender las implicaciones de su breve discurso. Y cuando finalmente lo procesaron, ¿qué fue la reacción general? ¿Ese Subaru me va a dejar?, preguntó Emilia sin decir nada, mientras la temperatura a su alrededor bajaba considerablemente. Aunque pensara lo contrario, que le había llevado demasiado tiempo, no necesitó tanto tiempo en el teatro para darse cuenta de lo que sentía por su caballero. Sin embargo, al enterarse de que probablemente no tendría mucho tiempo con él una vez que regresaran a Lugúnica, su corazón se hizo añicos. No, pensó. No permitiré que esto pase. Nunca le habría gustado verla rendirse tan fácilmente. Él le había enseñado eso. No te perderé, Subaru. Si de verdad no quería perderlo, no debía llorar por algo que aún no había sucedido, sino hacer todo lo posible por evitarlo. Recuperándose lentamente del dolor de no poder volver a ver a su amado, miró a Subaru mientras apretaba con más fuerza lo que una vez pareció una mano humana. Evitaré que esto pase. No, 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 Rem no lo estaba pasando mejor. No podía darle a su héroe el apoyo emocional que necesitaba últimamente porque uno de los dos siempre parecía tener que estar inconsciente cuando el otro estaba despierto. Aún así, estaba segura de que cuando todos regresaran, Subaru encontraría la manera de despertarla para que pudiera darle todo el amor que se merece. Por lo tanto, la noticia de que él dejaría este mundo pronto la golpeó como un balde de agua fría. No lo permitiría así. No podía. Necesitaba a su héroe tanto como él la necesitaba a ella. Todos vieron lo torpe que era cuando llegó a su mundo. ¿Y si este nuevo mundo era aún más implacable? ¿Y si no lo era y él prefería quedarse allí antes que regresar con ella? ¿Y si alguna prostituta aparecía, lo seducía y? Por lo tanto, se decidió. Evitaré que esto suceda. Beatrice guardó silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque tenía tantas cosas que decir a la vez que no le salía ninguna. Su contratista. Dejarla. Imposible. Estarían juntos el resto de su vida. Él le hizo esa promesa, ¿se iría con él entonces? No, si ese fuera el caso, la chica atrevida, Subaru una vez le explicó lo que significaba atrevido. Y esta chica era claramente atrevida, también la habría mencionado. Pero, ¿por qué? Porque él, de entre todos, acababa de conseguir el final feliz que se merecía desde el principio. ¿Por qué tuvo que perderlo todo? ¿Qué clase de espíritu sería ella para dejar que todo esto pasara? No. Cuanto más lo pensaba, más se convencía a sí misma. Ya lo había dejado morir varias veces en el pasado. No dejaría que la historia se repitiera. No te preocupes, Subaru. Supongo que Betty evitará que esto pase. Reinardera, por favor, háganse un favor y dejen de pensar que pueden hacer algo para evitar que esto suceda. El responsable puede deshacerse del hombre al que llaman Santo de la Espada en un abrir y cerrar de ojos. Les recomiendo que desistan de esos planes y agradezcan que les permita saber cómo le irá al chico después de su partida. Como si leyera los pensamientos de todos, la encargada dijo sin rodeos. Y así, la esperanza que había empezado a florecer en el corazón de todos se hizo añicos.
Aquellos que no fueron afectados lo suficiente por la partida del caballero de cabello negro como para tener todos sus sentidos completamente anulados por el hecho de que no había nada que pudieran hacer al respecto, que eran preocupantemente cercanos a nada, solo podían temblar ante las implicaciones de que había alguien que no solo podía enviar personas a otros mundos a voluntad además de Satella, sino que también podía derrotar fácilmente a su guerrero más fuerte y que, desafortunadamente, dicha persona quería quitarles su Subaru. Aunque aún tenemos tiempo antes de que terminen las visitas, no recomiendo desperdiciarlo en acciones inútiles como el duelo por los fallecidos. ¿Alguien más tiene algo que quiera saber? Me abstendré de responderles una vez que hayamos comenzado. Otto, aún conmocionado por la situación en la que se había metido su hermano, levantó la mano con cansancio. Sin esperar respuesta, simplemente preguntó: ¿por qué? Buena pregunta. Aunque podría explicarte el objetivo de las acciones de esta persona o la explicación científica de cómo es posible, creo que estás buscando una razón más cósmica o divina de por qué siempre es tu amigo el que tiene problemas. Al ver que Otto no respondía, decidió tomar su silencio como una confirmación. Lamentablemente, no puedo dar una respuesta completamente cierta. Solo la teoría más plausible que tengo. ¿Cuál es? El universo lo odia y no quiere que tenga nada bueno en su vida. Claro que sí. En ese momento, Otto simplemente lo abandonó todo. Próximo. Esta vez, fue Petra quien levantó la mano. Frederica la habría detenido, pues interactuar con este ser no traería nada bueno. Sin embargo, cuando se dio cuenta de lo que hacía su subordinada, ya era demasiado tarde. Ah, ¿sí? La pequeña Petra tiene una pregunta para mí. Por favor, pregúntamela. Ignorando lo falso que sonaba su dulce tono, Petra comenzó a hablar. ¿Estará bien? ¿Eh? Todos se giraron para mirar a la pequeña criada. Al igual que la dama, no entendían qué quería decir con eso. El niño sería arrastrado a la fuerza de un mundo a otro. Otra vez. ¿Cómo iba a estar bien? Sufrió tanto, solo por su tono, cualquiera podría decir que le costó decir esto. Tenía que morir. Morir, morir, morir y morir una y otra vez. No es justo. Su voz se quebró al tiempo que las lágrimas caían de sus ojos. Es un buen hombre. Hip es un héroe. Hip, no se merece nada de esto. Al detenerse, todos los demás empezaron a comprender lo que quería decir. Y la comprensión los destrozó. Su estancia en su mundo no pudo haber sido peor. Sufrió, murió, vio morir a sus seres queridos y enloqueció. Pero lo peor de todo era que siempre se recuperaba de todo aquello, con la esperanza de que fuera la última vez que tuviera que pasar por ello. Solo para que esa esperanza se desvaneciera, pues el mundo necesitaba de nuevo un héroe, uno que solo él podía ser. Por favor, Hip dime, Hip esta vez estará bien, Hip quizás tenía razón. Quizás ser enviado a otro mundo sería lo mejor para él. Quizás sería feliz como se merecía. Ya no tendría que sufrir por personas que no lo merecían. Quizás, sería mejor dejarlo ir. Jeje. Interrogación de cierre. Contrariamente a la reacción de la misteriosa mujer ante la pregunta, todos, sin excepción, palidecieron. Mientras pensaban si este mundo desconocido podría ser realmente mejor para el niño, olvidaron la otra posibilidad, que podría ser peor. Uf. Tengo que agradecerte, Petra Leite, porque no me había reído así en décadas. De verdad, tienes mi gratitud. De todos modos, hay otras preguntas. Al ver que su risa era suficiente para responderlas, decidió dejar de lado este tema. Emilia levantó lentamente la mano. Mi caballero. ¿Podrías despertarlo? Preguntó con un llanto leve. ¿Te parece que está despierto? No, pero yo, próximo. Oh. Casi todos los demás ofrecieron en silencio sus condolencias a la semielfa. El conocimiento de que probablemente tendría que ver sufrir nuevamente al hombre que amaba definitivamente la conmocionó. Y la fría respuesta de la dama no debe haber hecho más que agregar sal a la herida. Espera. ¿Cómo podemos confiar en ti? Preguntó Tibey, con un tono más frenético de lo que quería.
A estas alturas, intentaba por todos los medios convencerse de que todo lo que oía era mentira. Aunque lo que dices sea cierto, ocurrirá en el futuro. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que ocurrirá? ¿Es una profecía? ¿Sí? T-Bay tiene razón. Y Mimi sabe que quienes dicen ver el futuro son unos mentirosos que quieren robarme el dinero. No puedes estafar a Mimi, mala dama. Exclamó Mimi, recuperando algo de confianza. Aún tenía lágrimas en el rostro y su voz no sonaba tan alegre como siempre, pero decidió aferrarse a esa posibilidad con todas sus fuerzas. Que la mala dama mentía. Antes de que T-Bay pudiera regañar a su hermana por posiblemente haber enfadado a la última persona a la que quería enfadar en ese momento, ella respondió, ignorándola por completo. Es atrevido de tu parte asumir que el tiempo funciona igual en todos los mundos, ¿eh? Tras un momento, pensando que no explicaría lo que quería decir, T-Bay iba a volver a preguntar. Sin embargo, se oyó el mismo sonido de antes. Tintinar definitivamente estaba bebiendo algo mientras hablaba con ellos. Probablemente para humedecerse la garganta, que sin duda tenía seca después de tanta risa. Para tu mundo, lo que verás es el futuro. Para el otro mundo, es el pasado. En cuanto a mí, el tiempo es lo que yo requiera, y así será para todos aquí. No te contaré más sobre este poder, así que no te molestes en preguntar. A pesar de su enigmática forma de hablar, los miembros más inteligentes del elenco podían entender más o menos lo que decía. Este mundo diferente estaba literalmente adelantado en el tiempo comparado con el de ellos, y que ella tenía la capacidad de al menos arreglar esta diferencia y la compartiría con ellos para que pudieran ver lo que fuera que fueran a ver. Así que aún no podían acusarla de mentir. Aunque quisieran, todos empezaban a creer sus dolorosas palabras. Siguiente pregunta, si fuera tan amable, sí que tengo una. Anastasia, intentando ignorar los sentimientos heridos que la abrumaban, decidió preguntar algo que la había estado molestando desde el principio. ¿Por qué haces esto? Elaborar. El viejo alcaide nos enseñó la visita para que pudiéramos comprender el sufrimiento del chico y corregir nuestros errores. Sin embargo, no creo que esa sea la razón para hacerlo. Ay, hija, solo hago esto porque es mi trabajo. Preferiría mucho más estar haciendo trabajo de campo que estar aquí. Pero órdenes son órdenes. Espera, preguntó Anastasia, más que sorprendida por lo que acababa de oír. ¿Trabajas para alguien? Eso es, en efecto lo hago. Si me permite la pregunta, Julius intervino en la conversación entre su dama y la sádica antes de que se volviera más agresiva. ¿Para quién trabajas y cuáles son sus motivos para todo esto? Anastasia miró a su caballero con una mirada que decía, estaba a punto de preguntarte eso, idiota. Gracias por robarme el protagonismo. Aún así, el caballero más elegante decidió no decir nada al respecto. No puedo revelar la identidad de mis superiores. Sin embargo, como el niño de antes me divirtió, les diré sus razones. Debo advertirles. Sin embargo, se decepcionarán. En ese momento, cualquier información era más que bienvenida. Por ello, todos estaban alerta. ¿Cuál podría ser el motivo de su prolongado encarcelamiento? Están haciendo esto como una forma de entretenimiento. ¿Ah? Como la mayoría de los ricos, se aburren rápidamente. Por eso, a veces me piden que encuentre formas de diversión que nadie más podría tener. Tú eres uno de ellos. ¿Qué? ¿Nos estás diciendo que verán las vistas con nosotros? Preguntó al sorprendido. Sí, pero el foco principal serás tú y tus reacciones. Espera un segundo. Emilia decidió intervenir tras recuperarse un poco del dolor. ¿Quieres decir que nos están vigilando? Ahora mismo. Correcto. Todos están observando y esperando a que comience este juego suyo. Eso es todo. Esta vez, Priscilla fue quien habló. Me niego a participar en este jueguito tuyo. Exijo que me devuelvas a mi mundo ahora mismo. Tú no mereces mi presencia. Princesa. Al intentó detener a su dama, sabiendo que no era el mejor momento para que ella adoptara esa actitud. Solo para ser pateado hasta el suelo y pisoteado. Silencio, Aldebarán. No me rebajaré a convertirme en bufón. Ya es bastante malo haber tenido que ver eso, procedió a señalar la pantalla, con estos cerdos asquerosos.
Ante esas duras palabras, la mayoría del elenco la ignoró o la miró con odio. Sin embargo, quienes tenían menos autoestima agacharon la cabeza avergonzados, recordando todas las veces que le habían fallado a su amiga o interés amoroso. Además, no veo cómo ver al niño en otro mundo me ayudará en algo. Así que, por favor, dame una razón de por qué mi yo divino debería quedarse aquí. A pesar de lo enojada que sonaba, la partida de Natsuki Subaru la había afectado un poco. Eso fue hasta que recordó que el mundo siempre trabajaría a su favor y, por lo tanto, tendría al niño para ella sola todo el tiempo que quisiera. Después de todo, una mascota tan interesante se desperdiciaría al lado de cualquiera que no fuera el suyo. ¿Una razón, dices? Antes de que nadie pudiera responder a la afirmación de Priscilla, su anfitrión habló. Puedo hacerlo. Después de escuchar esas palabras, la ira de la princesa del fuego desapareció y su confianza vaciló un poco. Pero antes de eso, déjame hacerte una pregunta. ¿De verdad quieres que lo haga? Nadie tuvo tiempo de preguntarle qué quería decir, así que inmediatamente continuó. Si es así, puedo darte todas las razones que necesites para que finalmente entiendas que, en esta sala, no tienes voz ni voto. Y que si te decimos que estás aquí para entretener como el bufón que eres, entonces te equivocas. Sin embargo, dado que este sermón podría traumatizarte, no te recomiendo que lo hagas. Aunque conservaba el tono dulce de siempre, se podía sentir el odio que emanaba de cada palabra. Priscilla había logrado lo último que todos en la sala querían. Hizo que la dama perdiera la paciencia. Entonces, ¿qué será? Con su orgullo que no le permitía sucumbir a la presión, y con el miedo que esta mujer de alguna manera había instalado en su corazón que no la dejaba continuar, Priscilla solo pudo sentarse en su asiento en absoluto silencio. La tensión era tan espesa que Felt ni siquiera se burló de ella por tener miedo. Buen cachorrito. Quizás te dé unas caricias en la panza luego. Ay. Por mucho que Priscilla quisiera responder, no le salió nada. Al ver que otra mano se alzaba, su tono volvió a la normalidad. Creo que ya he respondido a tu pregunta, querida Cruz Karsten. Sí, lo hiciste. Sin embargo, tengo otra, y creo que es demasiado importante como para ignorarla, dijo la duquesa con seriedad. Ah, ¿sí? Entonces espero poder darte una respuesta. Ignorando su sarcasmo, Cruz procedió a preguntar. ¿Cómo podemos confiar en ti? Nuestro antiguo guardián nos prometió que regresaríamos a nuestro mundo una vez que terminara la visita. Sabíamos que podíamos confiar en él, ya que su objetivo era ayudar a Subarudono y contarnos lo que le pasó, lo cual sería inútil si nos dejaba aquí. Pero dado que tu único propósito al hacer esto es entretener a tus superiores, debo preguntar, ¿cómo podemos confiar en ti? ¿Cómo sabemos que, una vez aquí, no nos matarás ni nos dejarás morir aquí? Al ver que su secuestrador se negaba a responder, todos se asustaron. Una cosa era ver los horrores que su amigo tenía que soportar, ya que estaban protegidos por la pantalla. Otra cosa era ser amenazado para cooperar con peticiones razonables, ya que siempre podían acceder. De hecho, incluso ser amenazado para cooperar con peticiones irrazonables era mejor, ya que al menos podían intentarlo. Sin embargo, ahora, sabiendo que este podría ser su último momento, que podrían morir sin culpa suya, que no había nada que pudieran hacer al respecto, los aterrorizaba profundamente. Habían pasado tanto tiempo en el teatro que olvidaron lo cruel que podía ser la vida para ellos también. Señora, desconocida, empezó a hablar Reynard. No estaba seguro de si podría ganar una pelea contra su captora, ni de si sobreviviría y regresaría a casa si ella los abandonaba. Aún así, una cosa tenía clara. Aunque él pudiera, nadie más podría. Por favor, responda a la pregunta, ¿por qué miras eso? Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. El silencio roto por una voz demasiado dulce y feliz para la situación en la que se encontraban los asustó por un segundo. Parece que ya están listos los velatorios. ¿No están todos emocionados? Antes de que pudieran responder, ella continuó. Lo siento mucho, señora Karsten, pero parece que se nos acabó el tiempo. Su pregunta quedará sin respuesta.
Espero de verdad que lo entienda. No podemos dejar que nuestros invitados esperen más. La comprensión los llenó de ira, dudas y desesperación. Ella sabía que esta pregunta llegaría tarde o temprano. Por eso, a pesar de lo que había dicho antes, decidió escuchar casi todas las preguntas que le hicieron. Estaba ganando tiempo, y ahora que los preparativos habían terminado, no tenía la obligación de prestarles atención. Sin embargo, esto la llevó a una pregunta. ¿Por qué no podía responderla o simplemente descartarla como antes? ¿Acaso era para infundirles miedo? ¿O por una razón completamente distinta? Ahora no tenían forma de saberlo, ya que cuando la pantalla se encendió nuevamente, comenzó una nueva etapa de esta obra. Bueno, dijo, volviendo a su voz normal. Empezamos. Notas. El próximo capítulo, por fin, llegará a las reacciones. ¿Lo disfrutaron? Compartan sus comentarios. Tengo una pregunta para ustedes, queridos lectores, pero para evitar spoilers, la haré en los comentarios. Quienes ya saben cómo va la biblioteca de Ruina, de ahora en adelante la llamaré Lore, por favor, léanla y denme su opinión. Nos vemos en la próxima. Y sí, mi personaje principal tiene el poder de infundir miedo. No es el poder más genial, pero le ayudará a mantener a todos bajo control.